Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. En el videoprograma de hoy vamos a contestar una pregunta que me han hecho en algunas oportunidades. No es muy frecuente, pero es muy interesante de responder. Y hay muchos hermanos y hermanas en Jesucristo que después de años de estudiar la Biblia aún no comprenden o lo toman como versículos o como algo de misterio que envuelve esto. Y me estoy refiriendo a la lucha entre Jacob y el ángel de Dios. Este capítulo extraño para muchos que aparece en el Génesis 32. Muchas personas no logran entender por qué se dio esta especie de lucha entre Jacob y el ángel de Dios. Para contestar esta pregunta no es algo sencillo que me va a llevar ni 5 ni 10 minutos. Va a ser un programita medio larguito, porque primero les voy a pedir que lean Génesis el capítulo 27, 28, 29, 30, 31. Quiero decir con esto, para hablar y contestar este tema, primero todos tienen que saber ustedes quién fue Jacob, cuáles son los preámbulos de esta batalla, porque si no en realidad no tiene mucho sentido. Esto no es algo que se pueda contestar, bueno, contestá en 5 minutos por qué se dio la lucha y ya, listo. No, esto todo requiere preámbulos y requiere de que todos sepamos, estemos bien ubicados en el escenario donde nos estamos moviendo. A esto me refiero con que tenemos que saber bien Jacob, quién era Jacob. Nosotros sabemos que Jacob era el hermano menor de Esaú y eran ambos hijos de Isaac. Y Dios previamente le había dicho a Rebeca que el mayor serviría al menor, como una especie de profecía allí que ya se está estableciendo, por lo cual aquel que ejercería la primogenitura sería definitivamente el menor, o sea Jacob y no Esaú. Pero las escrituras también nos cuentan que Jacob actuó de manera muy fea, o sea, de manera deshonesta, porque un día que su hermano Esaú llegó hambriento, Jacob le ofreció un plato de lentejas a cambio de que su hermano le vendiera o le cediera el derecho de la primogenitura. Esaú, que era más mundano, así lo hizo. Cedió su derecho de primogenitura. Cuando hablo de primogenitura me refiero a sus derechos de primogénito y por lo tanto de su derecho de herencia, ¿no? De ahí que es conocida la expresión venderse por un plato de lentejas. Y definitivamente esto fue lo que sucedió. Esaú se vendió por un plato de lentejas. Pero Jacob continuó actuando de forma deshonesta. Una vez que su hermano le cedió o le vendió por un plato de lentejas su derecho de primogenitura, Jacob engañó a su padre Isaac, que estaba viejo y que era ciego para ese entonces, haciéndose pasar por su hermano Esaú, obviamente que para obtener la bendición de su padre Isaac. Finalmente Jacob logró lo que quería, que era que le cediera a su hermano el derecho de primogenitura y que su padre Isaac lo bendijera. Después de todo esto, Esaú aborreció a su hermano, o sea, lo aborreció a Jacob, que termina definitivamente huyendo. Luego van a ver que pasa el tiempo, que Jacob, tiene varios hijos, 11 hijos, 2 esposas, y en el momento que estaba a punto de entrar en las tierras del hermano, en realidad Jacob tiene miedo o teme que Esaú obviamente no lo hubiera perdonado, porque continuara aborreciéndolo, que no lo bendijera, que no lo hubiera perdonado y que termine definitivamente su hermano por reclamar los derechos. Vamos a leer ahora Génesis 32 de los versículos 23 al 29 porque realmente son los versículos que nos interesan para hablar sobre esta lucha, sobre esta batalla entre Jacob y el ángel de Dios. Pero obviamente les pido que lean los capítulos anteriores de Génesis para que yo les resumí muy cortito esta historia de Jacob, pero hay mucho más para contar, mucho más para hablar, que no se los voy a hablar porque serían introducción a este videoprograma y si no se me haría muy largo. Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, o sea, mientras que luchaba con el ángel hizo esto para herirlo.
Pero Jacob continuó la lucha. Vemos, versículo 26, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él contestó, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿y por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Entonces vemos claramente que se produjo una lucha. Cuando Jacob estaba solo durante la noche, le apareció este varón que evidentemente no era otra cosa que un ángel de Dios. No era Dios, porque sabemos que la Biblia nos ha contado que nadie vio a Dios cara a cara, nadie lo ha visto a Dios. Pero era un ángel de Dios muy importante. Y este ángel de Dios se le apareció con forma de varón, con forma de varón. Vieron que yo les contaba en el videoprograma anterior, siempre se aparecen con forma de varón. Esta lucha, esta batalla se dio durante la noche, Lo que exigía Jacob era la bendición de este ángel, que este ángel lo bendijera. Por favor, les pido que no empiecen, profesora, pero los ángeles no tienen la capacidad de bendecir, profesora, pero solo el que bendice. Esto se dio en el contexto del Antiguo Testamento, mucho antes de que Jesucristo viniera, y las cosas eran distintas. Estaba vigente el antiguo pacto, no el nuevo pacto. Entonces, por favor, atengámonos al contexto de cada momento, en cada situación, en cada momento. Las cosas eran diferentes cuando estaba vigente el antiguo pacto. Y este caso fue un caso extremadamente particular. De hecho, el único caso en la palabra de Dios donde vemos que un ser humano lucha, tiene una batalla con un ángel de Dios así, en estilo físico, y termina venciendo un ser humano. ¿Por qué entonces se dio esta lucha? Bueno, se dio esta lucha porque el ángel de Dios se estaba resistiendo, no porque el ángel de Dios no tuviera poder suficiente como para terminar con esa batalla en ese mismo segundo. No, fue una lucha que se dio, pero además fue una lucha simbólica dentro del corazón de Jacob. Obviamente que si el ángel de Dios hubiera querido destruirlo en el mismo segundo a Jacob, lo hubiera hecho perfectamente, pero no era esa la idea. No era esa la orden que tenía este ángel de Dios de parte de Dios. No. Lo que pasó es que este ángel de Dios tenía las órdenes de Dios Padre a que se resistiera a dar la bendición por una cuestión de justicia divina. Porque definitivamente Jacob no era merecedor de la bendición de Dios después de que había hecho lo que hizo con su padre y con su hermano. Aunque sabemos que la voluntad de Dios era que Jacob, porque había dicho previamente que el mayor serviría al menor, la forma como había procedido Jacob para obtener lo que Dios le quería conceder, que era la primogenitura, lo había hecho de una forma incorrecta, engañando al hermano y engañando al padre Isaac. Pero lo que está sucediendo es que Jacob está insistiendo en esta bendición. Y aunque el ángel da batalla, le produce esta herida o lo lastima durante la batalla, Jacob no se rinde. Es durante la noche, porque ya raya el alba, está diciendo el ángel. Esto nos da la pauta de que Jacob estaba orando, de que se estaba produciendo un tipo de éxtasis en la oración, y él, lógicamente que esto no lo dice la palabra de Dios, pero nos da a entender de que estaba arrepentido y de que quería, arrepentido de haber hecho las cosas que hizo para obtener el derecho a la primogenitura, y de que quería empezar de nuevo con la bendición de Dios. Entonces, toda esta lucha simboliza que Jacob quería el perdón de Dios y que Jacob no iba a descansar hasta que Dios no lo bendijera, hasta que Dios no lo perdonara y no lo bendijera. Entonces esta lucha es extremadamente importante porque simboliza muchas cosas. Simboliza que, pero profesora, ¿y un ser humano puede contra un ángel de Dios batallando físicamente? No, lógicamente que no puede. Lo que pasa es que por detrás estaba la voluntad de Dios. Dios quería que se produjera este enfrentamiento porque Dios quería que Jacob pidiera con ahínco, que Jacob pidiera con fe, que Jacob se arrepintiera, que Jacob pidiera y luchara por esa bendición.
¿Por qué digo esto? Porque me baso en las Escrituras, por supuesto. Mateo 7:7, el que pide recibe, y el que busca halla, o el que busca encuentra, y el que llama se le atenderá. Dios tiene muchas bendiciones para nosotros reservadas, pero Dios quiere que nosotros lo busquemos. Dios quiere que nosotros le pidamos. El que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abrirá. Él quiere muchas veces que nosotros batallemos, que nosotros nos esforcemos, que nosotros queramos acercarnos a Dios, que nosotros pidamos la bendición. Dios quiere que nosotros le pidamos la bendición. Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte, que nosotros, una vez que estemos arrepentidos, pidamos, sino que nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena y sobre todo cuando habla de que ya raya el alba, acá nos da la pauta de que Jacob estaba orando durante la noche. La oración nos habla también del poder de la oración, de lo fuerte que es la oración, de lo importante que es la oración. Pero ¿existe eso? Sí, existe dentro del corazón de los seres humanos. Muchas veces, aunque Dios nos busca, Dios busca a las personas, Dios busca a los seres humanos, les envía gracia, y las personas lo rechazan, las personas deciden alejarse de Dios. Muchas de ellas, las personas deciden alejarse de Dios, ejerciendo su libre albedrío. Dios lo acata, lógicamente, pero esa lucha se produce muchas veces dentro de cada alma, de cada corazón de las personas, y es dentro del corazón del hombre. El hombre tiene el libre albedrío para alejarse de Dios, para rechazarlo, y Dios no puede hacer absolutamente nada. Llega un momento que Dios deja de enviar gracias. Y por otro lado, también es dentro del corazón del hombre que que los seres humanos deciden aceptar a Dios, amarlo a Dios, adorarlo a Dios porque es nuestro creador. ¿Cómo? Aceptando el sacrificio que hizo su Hijo por todos nosotros. Entonces, ¿vieron qué importante que es este capítulo, estos versículos donde nos habla de esto, de esta lucha? Pero la lucha de Jacob simboliza también la lucha de muchos seres humanos que, como les decía, o que se alejan de Dios definitivamente y deciden rechazarlo, o que se acercan a Dios y deciden abrirle los brazos a nuestro Creador, a nuestro Padre, a través de Jesucristo. Por otro lado, el poder de la oración, Dios quiere que le pidamos las cosas. Y muchas veces, cuando Dios tiene determinados planes, si una persona le pide algo con mucho ahínco, con mucha fe, durante mucho tiempo, con mucha dedicación, Dios puede cambiar de planes. Siempre nosotros decimos que lo correcto es decir lo que dijo Jesucristo: Padre, si posible pasa esta copa de mí, pero bueno, si no hay más remedio, que se haga tu voluntad. Entonces eso es importante. Nosotros tenemos que pensar que siempre lo que quiere Dios para nosotros es lo mejor, y que se haga la voluntad de Dios. Esto es lo realmente importante. Pero muchas veces, cuando nosotros pedimos algo con mucho ahínco, con mucha fe, y que en definitiva también puede ser lo mejor para nosotros, Dios puede cambiar de planes, como es el caso. Y acá otra vez entra en juego el tema de la oración. Lo importante que es la oración. Muchas veces cuando me escriben Armadura de Dios: profesora, mi sobrina, mi prima, mi cuñado está influenciado demoníacamente, pertenece a una secta o a la New Age y no quiere escucharme, yo hace mucho tiempo que le predico y no quiere escucharme, ¿qué puedo hacer para liberarlo? Quiero hacer de exorcista, quiero hacer una liberación. No, de ninguna manera. El arma más grande que un cristiano, una cristiana verdadera puede tener es la oración. Yo sé que esto parece que no tiene mucha lógica. Ay, profesora, pero solo con la oración. Hace tiempo que vengo orando y no hay ninguna mejoría. Yo lo que quiero es hacer un exorcismo. No, de ninguna manera. Cuidado con estas cosas. El arma más fuerte, el arma más potente que tiene un cristiano verdadero no es un exorcismo o una liberación, como quiera llamarlo. Es la oración. La oración es el arma más importante de todas. Y una persona, si pide el tiempo que sea necesario, con mucho ahínco, con mucha fe, con mucha dedicación, sabiendo que Dios va a escuchar. La oración tiene poderes para mover montañas, hace milagros. Dios hace milagros a través de las oraciones. Entonces, no es una cosa tonta. Yo siempre les contesto lo mismo. Oren para que Dios cambie de planes, para que Dios lo ilumine, para que Dios le dé sabiduría a esa persona, para que Dios le envíe gracias a esa persona para que pueda definitivamente acercarse al camino de Dios, alejarse del mal. También juega un papel importante el libre albedrío de la propia persona. Si la propia persona no quiere ayudarse,
Si la propia persona está decidida a seguir por el camino del mal, no importa que tú hagas las liberaciones que hagas o los exorcismos que hagas, la persona va a seguir en ese camino. Si el propio ser humano quiere alejarse de Dios y rechaza la gracia enviada por Dios, no va a haber nadie que lo pueda hacer cambiar de opinión. Sean 1000 liberaciones, 1000 exorcismos o lo que sea. Pero sí hay una cosa que puede cambiar: el poder de la oración. Poder de la oración. No hay duda de que Jacob fue movido por Dios a asumir este derecho de la primogenitura, ya que Dios le había dicho a Rebeca que el hermano mayor serviría al menor. Génesis 25 del 23 al 26. Pero Dios lo que desea es que pidamos con mucha fe, con mucho ahínco. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y esto fue lo que hizo Jacob. Se arrepintió de la forma como había obtenido ese derecho a la primogenitura, que le correspondía, porque Dios se lo iba a dar de cualquier forma, pero lo hizo de forma incorrecta. Entonces, esta lucha con el ángel es una forma de defender la justicia divina. Entonces, sabemos que después que se produce esta lucha, hay un cambio de nombre. Deja de llamarse Jacob y le pasan a llamar Israel. De alguna manera, como si esta primogenitura, como si el menor hubiera nacido antes que el mayor, y ya entonces ejercería ese derecho que se lo concedió Dios de ejercer la primogenitura. Pasaría a ser el primogénito, aunque en realidad no lo era. Pero Dios había determinado en sus planes que Jacob, que pasaría a llamarse Israel, vendría o tendría derechos para ejercer esa primogenitura. Como que si de alguna manera él tendría que luchar por esa herencia que Dios ya había determinado darle, pero previamente habiéndose arrepentido por haber hecho las cosas de forma incorrecta, porque lo que hizo con el plato de lentejas y lo que hizo engañando a su padre Isaac, que estaba viejo y ciego, no fue correcto. Entonces, una reflexión a tener en cuenta es que cuando nosotros pensamos y sentimos, bueno, Padre, que se haga tu voluntad, que hagas lo que tú quieras, que se haga tu voluntad porque yo sé que eso es lo mejor para mí. Pedirle a Dios algo que es de la voluntad de Dios es realmente recibir todo lo que Dios nos quiere dar, pero Él quiere que se lo pidamos. Él quiere que se lo pidamos. Entonces, para terminar definitivamente esto de por qué lucha o por qué luchó Jacob con el ángel de Dios, que Jacob había adquirido injustamente los derechos de la primogenitura, que sí, Dios se los había dado, pero llegó a ese camino por una vía incorrecta. Entonces, cuando Jacob oró esa noche, no dice que oró, pero se sobreentiende, se muestra un arrepentimiento. Fue ahí que se le aparece este varón y ahí que se da esta lucha. Entonces, con esta lucha demuestra que Jacob quiere un empezar de nuevo, y este empezar de nuevo requiere la bendición de Dios para eso. Entonces, Dios envía a este ángel para que se dé esta batalla, para que Jacob tenga que luchar por el perdón de Dios, tenga que luchar por esa bendición que él tanto quiere. Tanto es así que cuando Dios siente y comprende que realmente Jacob lo está pidiendo con mucho ahínco, entonces le concede la bendición que él tanto desea. Bueno, espero, queridos hermanos y hermanas, que les haya gustado el videoprograma. Yo sé que este es un tema muy complejo, pero bueno, espero que haya quedado claro. Nos vemos, si Dios quiere, en un próximo videoprograma. Que Dios los bendiga a todos. Chao.